de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo es o por qué primero voy a hablar de la implementación de un sistema de gestión? Porque todo el aparataje que hay que, o actividades que hay que realizar respecto a la prevención de riesgos laborales, lo debemos hacer de forma organizada, ¿no? De esta forma es que no puedo yo decir a mis trabajadores solamente les voy a ofrecer equipo de protección personal y listo, y ya cumplí la prevención de riesgos, no. Sino más bien debemos realizar ciertas actividades antes de aquello o simultáneamente, ¿no? Es por esto que este instrumento andino de seguridad es realizado bajo la comunidad andina, ¿no? De ahí su nombre, en el cual pues nuestro país integra esta comunidad como objetivo en realizar un adelanto tanto económico, cultural, etcétera. Es decir, que todos estos países miembros de la comunidad andina van a surgir con una sola normativa, ¿sí? Y de colaboración también, ¿no? Es por esto que este reglamento nos indica en su primer artículo cómo voy a implementar yo este sistema. No hablo solamente de dotación de equipo de protección personal, de seguimiento a la salud de los trabajadores, sino hablo de un sistema de gestión, ¿sí? Es decir, el compromiso de varias situaciones. Entre estas nos indica estos documentos sobre la gestión técnica, ¿no? Porque todo el sistema comprende varias gestiones. Entre estas, y la primera es la gestión técnica. ¿Qué significa la gestión técnica? Miren que esto es solamente lo que hemos conversado nosotros en estos días, se refiere mucho más a la gestión técnica, pero sepan que no es la única. Sin embargo, ¿qué es lo que contiene la gestión técnica? La gestión técnica contiene identificación primero de factores de riesgo, ¿no es cierto? Como primer paso. Es decir, ¿qué debo hacer yo respecto a la gestión técnica para iniciar mi proceso de implementación del sistema? Voy a realizar ¿qué? Identificar los factores de riesgo a los que mi trabajador está expuesto, ¿sí? Es decir, los factores de riesgo que yo encuentro en mi puesto de trabajo. De esta manera que no solo identifico, sino también los evalúo. Hemos hablado durante estos días sobre el detalle, el estudio que se debe realizar en un factor de riesgo. Es decir, ya sé cuál es el factor de riesgo, pero también debo evaluarlo. ¿Qué quiere decir? Que voy a determinar si efectivamente, por ejemplo, en el factor de riesgo físico, ruido, son los decibeles. Yo sé que existe ruido, pero no sé o debo realizar una evaluación, es decir, cuánto ruido es el permitido, cuánto ruido es el exceso, ¿no es cierto? Entonces yo debo evaluar aquel factor. Voy a evaluar también cuánto tiempo permanece ese factor de riesgo. Pero no me quedo ahí, sino voy un poco más adelante, sino con el control de este factor. ¿Para qué me sirve identificar y evaluar? Es para yo controlar este factor de riesgo, ¿no es cierto? En primer caso, veremos más adelante también que debo yo primero eliminarlo. Si no puedo eliminar el factor de riesgo, disminuyo el mismo, ¿sí? O disminuyo la exposición. De tal manera que yo realizo un control del factor de riesgo como tercer punto, ¿no es cierto? Y después, no es que yo ya implementé, ya disminuí o ya eliminé ese factor de riesgo y me quedo ahí. No, sino debo realizar un seguimiento a esas medidas. ¿Por qué realizo un seguimiento a esas medidas? Porque efectivamente puede ser que yo lo eliminé, pero después vuelve a aparecer. Entonces tengo que hacer una evaluación nuevamente del por qué volvió a aparecer ese factor de riesgo, o si no lo pude eliminar, disminuí, pero después con el tiempo puede ser que se aumente, ¿no es cierto?, nuevamente o se disminuya. Entonces por eso yo tengo que realizar un seguimiento para ver también si las medidas que yo apliqué fueron o no eficaces. Por lo tanto, esta se comprende de la gestión técnica, ¿no? La gestión de talento humano también es importantísimo. Como ustedes ven, se comprende de varios departamentos, se podríamos decir.
La gestión de talento humano comprende entonces que yo primero, para contar con un adecuado sistema de gestión y sobre todo el cumplimiento del mismo por parte de mi trabajador, debo yo contratar a un personal idóneo, ¿no? Con el perfil del puesto idóneo. Es decir, debo hacer una adecuada selección del mismo. Informarle a este trabajador sobre cuáles son sus funciones, las funciones a realizar, cuáles son los factores de riesgo que va a estar expuesto, qué actividades, qué actitudes tiene que tener el trabajador para afrontar dicho factor de riesgo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, que primero el trabajador esté informado. Pero también, como les decía, debe haber una adecuada comunicación entre el talento humano. Como ayer hablábamos, un factor de riesgo psicosocial era la desorganización de una empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa empresa tiene que tener establecido varios sistemas de comunicación de tal manera que sea fluido, ¿no? Formación es importante, la formación de un trabajador, primero en el perfil o el perfil del puesto, ¿no es cierto? No puedo yo realizar, siendo yo médico, no puedo realizar yo actividades de ingeniería civil, construir una casa. ¿Por qué? Porque el perfil no lo tengo. Entonces, mi formación no es aquella. Entonces, yo, lógicamente, voy a hacer tal vez, por más que me esfuerce, tal vez mi conocimiento no es óptimo en ese campo que me pueda llevar a cometer errores. Por lo tanto, es importante la formación idónea, se podría decir de esa forma, del personal para el que yo estoy contratando para realizar el puesto, esa actividad en cualquier puesto de trabajo. Pero no solamente me quedo en la formación, sino voy más allá, voy a la capacitación. Debo capacitarme, ¿sí? Yo como profesional para conocimiento general, crecer mi hoja de vida, crecer mi conocimiento y también no solamente personal, sino profesional, entonces debo buscar capacitarme. Sin embargo, la empresa a la que ustedes trabajen o como gestión de talento humano, la empresa tiene que capacitar también a sus trabajadores. De esta forma es que la empresa tiene que llevar un cronograma anual de capacitaciones que son basados, estas capacitaciones son basadas en los factores de riesgo a los que están expuestos mis trabajadores. Si, por ejemplo, yo tengo una secretaria en mi empresa, ¿qué debo realizar? Debo evaluar su puesto de trabajo, es decir, realizar toda la gestión técnica que hablamos hace un momento. Si yo sé que él tiene, que esa persona, esa secretaria tiene un puesto de trabajo, una pantalla de visualización de datos que hablamos también ayer, es decir, necesito yo otorgarle todas aquellas herramientas para realizar un adecuado trabajo, una adecuada posición ergonómica, etcétera. ¿Qué debo decirle? ¿Cómo debo yo realizar eso en esa persona, en ese puesto de trabajo? Debo yo capacitarle, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo en estos momentos, capacitar a nuestro personal. Entonces, es un componente importante, pero no solamente vamos a dejarle al empleador siendo el obligado a realizar, ¿no? Sin embargo, como sugerencia es que cada uno debemos también aportar, ¿sí? Como para nuestra profesión y nuestro crecimiento también personal. De esta manera que también comprende el adiestramiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si yo voy a contratar a una persona para realizar manejar el montacargas, ¿no es cierto? ¿Qué debo realizar? Enseñarle. Si ya sé, de pronto él por la experiencia conoce, pero no está de más también capacitarle sobre esa máquina a mi trabajador. Es decir, adiestrarle, saber, indicarle cómo manejar, cómo aprender, desde cómo aprender. Parece muy básico, ¿no? Dirían, no, si todos sabemos por dónde iniciar. No. Se inicia realmente desde el proceso más básico, desde cómo aprender ese equipo, esa máquina. Entonces, miren ustedes que es importante que, pues, esto se comprende y se complemente, ¿no? Pero no solamente me quedo en exigencias en el trabajador, no me quedo ahí en exigirle que se forme, que se capacite, etcétera, o yo capacitarle, o yo formarle, comunicarle, sino también tengo que hacer incentivos.
incentivos, estímulos y motivar a mis trabajadores como obligación de la empresa. Por lo tanto, ustedes ven que esto que estoy hablando en este momento está respaldado. Ustedes pueden encontrar en el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo o decisión 584, ¿no? Miren ustedes que no solamente las normas nos exigen que debamos nosotros tener obligaciones y responsabilidades, también derechos, y entre esto está incentivar al trabajador, estimularlo y motivarlo para realizar un buen trabajo. De todas maneras, muchas veces pensamos que este incentivo debería ser económico y no es así, ¿verdad? Que comprende una buena idea, pero no siempre estamos en la capacidad como empresa de hacerlo, sino más bien incentivarlo de otra forma. El empleado del mes es un ejemplo que yo siempre doy, que es un estímulo adecuado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchas ideas. Saber, por ejemplo, premiarle, no sé, con el empleado del mes a una persona o un trabajador que ha cumplido las normas de prevención de riesgos todo el mes, ¿verdad? Entonces yo voy incentivando de esa forma, sin que tenga que ser o implicar a veces la parte económica, ¿no? Tenemos también, pues, todo lo que son procesos operativos básicos de seguridad y salud. Entre estos procesos operativos que debe tener una empresa de forma básica es un proceso de investigación de accidentes del trabajo y también de enfermedades profesionales, porque no es solamente que tal vez el delegado, el responsable sepa y conozca, sino todos los trabajadores deben conocer este proceso. Todos los trabajadores deben conocer qué hacer para notificar un accidente. Sí, muy bien, yo sé como responsable, yo sé cómo elaborar esa investigación, pero si mi trabajador no sabe y sufrió un accidente y no nos comunicó, tal vez por el desconocimiento de saber cómo hacerlo, entonces, pues lógicamente eso es incorrecto. Para eso debemos tener implementados en físico, en una hoja de papel, vía digital, vía WhatsApp, socializar a todos los trabajadores de estos procesos, para que sepan cómo, no solamente cómo se notifica, sino que estén informados sobre todo aquel proceso, sobre qué personas van a intervenir en una investigación y sobre, hemos hablado también ayer sobre las enfermedades profesionales, cuáles son los criterios, ¿no? Además de eso, también debe haber un proceso de vigilancia epidemiológica, ¿no? De vigilancia de la salud. Debemos realizar en nuestra empresa inspecciones, auditorías tanto internas como externas. ¿Por qué nos es importante realizar estos procesos de inspección y de auditorías? Porque nos permiten saber la realidad de nuestra empresa, lo que también a su vez pues nos dirige a una mejor gestión de la misma, a corregir errores de pronto u omisiones que existan en nuestra empresa. Debemos también contar con planes de emergencia, así como prevención y control de accidentes mayores, ¿no? Ahora le llamamos protocolos de emergencia o antrópicos, que quiere decir incendios, terremotos, sismos, etcétera. Programas de mantenimiento, esto es muy, muy importante en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier actividad laboral, porque pues tener un adecuado programa de mantenimiento en un equipo me resuelve, o muchas veces incluso en la vida diaria nos implica un menor gasto el mantenimiento de un equipo antes que el mantenimiento correctivo, es decir, tal vez invertimos menos en el mantenimiento preventivo, ¿sí? Antes que en el mantenimiento correctivo, que usualmente suele ser mucho más costoso. Por lo tanto, se tiene que tener un plan de mantenimiento de cualquier equipo. Si yo manejo esta computadora como medio de mi trabajo, entonces, ¿qué debo realizar? Debo yo realizar y tener un plan de mantenimiento de mi equipo, de mi herramienta de trabajo. Porque en industrias como por ejemplo la construcción, industrias que significan o que tienen una actividad laboral que está clasificada como alto riesgo, debemos nosotros conocer cuáles son y que estas máquinas estén en adecuadas condiciones, ¿verdad? Porque puede ser que hablábamos del día de ayer de una máquina, de un auto o de una maquinaria sin frenos, entonces, etcétera, ¿no es cierto? Nos puede pasar que de pronto si esta computadora se daña por falta de un programa de mantenimiento preventivo,
puede ser que tenemos un factor de riesgo, pero que no me va a causar la muerte. En otras industrias como construcción, he hablado, la minería, etcétera, esta falta de procesos y adecuados protocolos hace que exista hasta la muerte de un trabajador. Por lo tanto, la exigencia también va en torno al cumplimiento si nosotros somos una empresa de una actividad de bajo riesgo o alto riesgo. Así como también pues adecuados procesos para usar el equipo de protección individual, porque muchas veces le damos a nuestro trabajador el casco y ya, pero no le decimos cómo usarlo, cómo mantenerlo, cómo limpiarlo, dónde guardarlo, ¿no es cierto? Entonces es importante tener todo esto escrito. Seguridad, sobre todo en la compra de insumos. Hemos visto, pues, un ejemplo ya realmente muy frecuente es las mascarillas, los guantes a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, esta compra, lejos, a veces pensamos en que la prevención de riesgos implica solo tener el equipo de protección y ya. No, sino implica un paso más atrás, como es la adquisición de los mismos, adquirir de forma segura los mismos, ¿no? Y que estos, sobre todo esta seguridad en la compra de insumos significa que nosotros adquiramos equipos de protección personal y colectiva según la normativa, que estaremos también hablando un poco sobre ello. Otros procesos, como les he dicho, bajo la función de complejidad y el nivel de riesgo de la empresa. Sin embargo, también tenemos una gestión administrativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gestión administrativa? Comprende también a la gestión que realiza el dueño de la empresa, el gerente de la empresa, la máxima autoridad de una institución pública o privada. Esto significa que tenemos que las autoridades o la máxima autoridad de nuestra institución, empresa, etcétera, debe comprometerse bajo una política de seguridad, ¿sí? Es su nombre, la política de seguridad, en donde pues debe manifestar el compromiso de las máximas autoridades en ofrecer todo aquello necesario, todo aquel recurso humano, económico, tecnológico, para poder cumplir un sistema de gestión. De esta forma, si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a alguna instalación de una empresa, lo primero que van a observar si existe un adecuado sistema de gestión es un documento que usualmente tiene que estar a la vista de todas las personas. Este documento en donde como título tiene la política de seguridad y salud de la empresa Mentor PIM, por ejemplo, o la política de seguridad y salud de la empresa Consa, ¿no es cierto?, que es una constructora. Entonces debe tener a la visibilidad de cualquier persona, trabajador, es decir, un cliente interno como externo. Por lo tanto, esa política debe estar a la vista, pero ¿para qué debe estar a la vista, no es cierto? Para que aquella persona que ingrese a esa instalación sepa que hay un compromiso por las autoridades en cumplir toda la normativa. ¿Para qué? Para que tanto mi trabajador como mi cliente esté seguro, estén en instalaciones seguras, estén preparados para ante una emergencia. Y no solamente la política incluye lo que es seguridad y salud en el trabajo, sino también la protección ambiental, que en estos momentos es tan importante. Por ejemplo, puede tener una política de reciclaje de papel, de adecuada clasificación de desechos y mucho más según la industria, ¿no es cierto? El adecuado manejo de desechos dependiendo, por ejemplo, hospitalario, o si no, un adecuado manejo de desechos en una industria alimentaria o alimenticia. Por lo tanto, eso es importante, ¿no es cierto? Este detalle es súper importante, ¿no? Que todos lo sepan. Este es el compromiso de las autoridades. También comprende, aparte de la política, que en resumen contiene todo aquel compromiso, como había dicho, de las autoridades por cumplir el sistema de gestión. ¿Para qué? Para proteger a mi trabajador y para ofrecer también un producto de calidad a nuestro cliente, así como también proteger al medio ambiente.
Además, pues esta gestión administrativa tiene que tener también varios documentos, como es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud para trabajadores o para empresas que tienen más de 9 trabajadores y un plan mínimo integral cuando hay una empresa que tiene menos de 9 trabajadores. Y junto con otros requisitos, otros documentos que manuales, protocolos, procesos en los cuales también nos sirven para nosotros dar a conocer al personal y que el personal sepa qué o cómo actuar en diferentes situaciones. Pero la normativa ecuatoriana también existe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la normativa ecuatoriana? En jerarquía, sabemos que la Constitución de la República del 2008 es la que es la mandatoria, ¿verdad? Pero de pronto, si alguien no ha tenido oportunidad de leer estos artículos, he puesto aquí los principales que tienen relación a la prevención de riesgos. Y entre esto es que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Miren ustedes que estamos respaldados por la Constitución de la República. De esa manera que también existe el reintegro, que el personal que haya tenido un accidente de trabajo se reintegre a sus labores y mantenerlo en una relación de dependencia o relación laboral luego del mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que de pronto existe un accidente de trabajo y la empresa deslinda a ese trabajador de su empresa, cesa de funciones, cuando efectivamente ha sido un accidente de trabajo. Por lo tanto, eso no respalda la ley, ¿no es cierto? Tenemos nosotros aquí la Constitución donde dice que si yo sufro un accidente de trabajo, debo ser reintegrado, mantener la relación laboral mientras, pues, me rehabilite también, ¿no es cierto? Así como también pues se menciona sobre que debe haber la eliminación de riesgos laborales a los trabajadores a fin de que no se afecte su salud reproductiva. Es importante, la Constitución mucho ampara sobre la libertad reproductiva de las personas ejecutando y plasmando estos artículos, ¿no? En que si yo tengo por ejemplo, si yo tengo un trabajo con radiaciones ionizantes, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Tengo que ofrecer a mi trabajador, especialmente mi trabajador de sexo masculino, tengo que ofrecer la debida protección personal. No puedo decirle yo solamente tome la protección del collarín y el del tórax, sino también tengo que darle pues el que va a proteger sus órganos sexuales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución me ampara en proteger yo la salud reproductiva de todos mis trabajadores. Tenemos también otra normativa como es el Código de Trabajo, el cual se encuentran regulaciones también para este tema y que son las siguientes, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos nada más. Tenemos que como obligaciones, como les dije, no solamente la normativa me ampara a mí para protegerme, sino también me da obligaciones. Es decir, obligaciones, responsabilidades y derechos para el empleador como para el empleado. En este caso, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? Es propiciar un lugar de trabajo de acuerdo a las normativas de prevención, seguridad e higiene, ¿no es cierto? Y sobre todo tomando en cuenta, miren ustedes, facilitar el desplazamiento adecuado de las personas con discapacidad. Además, nos menciona también en este mismo documento que se debe indemnizar a los trabajadores por accidentes que sufrieran como consecuencia de sus acciones o actividades laborales, así como también por enfermedades profesionales. También pues existe obligaciones para el trabajador. ¿Cuáles son estas obligaciones para el trabajador? Una de ellas es que se restituya al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, ¿sí? Es decir, si a mí me dan un overol para hacer mis actividades, yo debo cuidarlo, mantenerlo, ¿sí? Y cuando cesen mis funciones o cuando me renovemos este equipo de protección o este uniforme, yo devuelva
en lo posible en buenas condiciones al trabajador, al empleador. No, no así, ¿sí? Hay una excepción. ¿Qué pasa? Me van a preguntar ustedes si de pronto yo, este overall, me subí en el bus y me olvidé y perdí. ¿Qué pasaría, no? Entra en una excepción, ¿no? Si este overall se daña por causa del trabajo, ¿sí? Porque estoy haciendo, estoy haciendo actividades de pintura y se daña, y entonces es lógico que yo no voy a tener que pagar por el daño de ese overall. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está deteriorando por el uso propio de las actividades laborales. Pero ¿qué pasa si yo saqué el overol a mi casa, me olvidé en el bus y se perdió? Y digo, no, señor empleador, dejen el bus, se perdió. No. Cuando existe este tipo de situaciones, ahí sí el trabajador debe devolver sí debe realizar un reconocimiento económico al empleador por la pérdida o mal uso del equipo de protección personal. Por lo tanto, esto es importante, ¿no? Y textualmente nos dice que el trabajador no es responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, así como también ni del que proviene por la mala calidad o defectuosa construcción. ¿Sí? Pero sí debo yo realizar una devolución en caso de que por mi culpa como trabajador, por mi descuido, perdí, me robaron, etcétera, por no hacer un buen uso de aquella prenda de protección, sí debo devolver a mi trabajador, a mi empleador, aquel artículo, ¿no es cierto? Entonces es importante tener mucho cuidado, cuidar las cosas también que nos ofrecen como protección para nosotros, mantenerlas, sobre todo en la mejor calidad posible. También, pues, como obligación del trabajador, es lo que les mencionaba ayer, es comunicar al empleador o a su representante de los peligros o daños materiales que amenacen la vida o los intereses tanto de los empleadores como trabajadores. Por lo tanto, no es fácil que de pronto yo observo que tenemos una instalación, una pared que está cuarteada y con alto riesgo de que caiga. ¿No es cierto? Yo debo comunicar a mi trabajador. Y si yo siento que amenaza en mi vida esa situación, ese peligro, voy a parar mis actividades laborales siempre y cuando comunique también inmediatamente a mi jefe inmediato superior, ¿verdad? De que está ese peligro y que por ende se va a caer de pronto esa pared, va a haber un derrumbe, entonces yo voy a parar mi actividad hasta que sea resuelto el problema. ¿Sí? Pero todo esto debe ser con una supervisión de mi jefe inmediato superior. Por lo tanto, miren ustedes que si yo como empleado, como trabajador, comunico esto a mi empleador, estoy también cumpliendo una obligación mía. ¿Sí? Muy bien, Raúl nos dice, buenas noches, disculpe una pregunta, ¿hay algún tiempo que nos tiene que cambiar la dotación del uniforme o ropa de trabajo? Perfecto, todo esto depende de qué, primero del código de trabajo, ¿no es cierto? Sí, en muchos lugares lo hacemos cada año, ¿por qué? Porque está en buenas condiciones, de pronto podemos mantenerlo. Estos equipos de protección y uniformes, tanto colectivos, protección colectiva como individual, hay que realizar una inspección diaria. ¿Sí? Una inspección diaria. No puedo decir un tiempo, ¿sí? De un año. ¿Por qué? Porque si ese equipo de protección se daña antes o dependiendo el equipo de protección, si se daña antes del tiempo que tiene como vida útil, entonces tengo que realizar el reporte y me deben cambiar y darme otro.
Sí, pero por ejemplo hay algunos tipos de arneses que se cambian en 5 años, pero se inspecciona diariamente para ver el estado del mismo. No puedo esperarme un arnés dañado 5 años para que me vuelvan a dar otro, no. Tengo que comunicar para que este caso haya un cambio de este tipo de protección personal. Pero hay, por ejemplo, una mascarilla que sabemos que no puede durar mucho tiempo, sino más bien tiene que ser de 2 a 4 horas y darme otra. Es decir, se recambia, depende el equipo de protección personal. En este caso, en muchos lugares, sobre todo el uniforme de trabajo lo hacemos cada año. ¿Por qué? Porque usualmente está en buen estado. Si de pronto hay uno en mal estado, hay que comunicar para que nos puedan ofrecer otro inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un equipo de protección personal. De esta manera que también abarca los riesgos de trabajo, ¿no es cierto? El título cuarto del mismo documento en el cual pues nos dice que debe el empleador dar una indemnización al trabajador en caso de sufrir un accidente o enfermedad profesional. Además, pues nos menciona un punto importante, ¿no? Que el empleador está exento de responsabilidad cuando el trabajador hubiere causado su accidente de manera intencional o cuando este se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo. En caso también, pues, que hubiere causado por terceras personas de ese accidente, como hablábamos el día de ayer, el primer día, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los accidentes? ¿Cuáles son los incidentes? Y etcétera, cuáles eran las excepciones de las consideraciones de un accidente de trabajo. Por lo tanto, el empleador no va a tener responsabilidad en caso de que se determine la causa de ese accidente y que esté enmarcado en este párrafo, ¿no es cierto? Y en la normativa del IES, en la resolución 513, en la cual tenemos también el Reglamento de Seguridad General de Riesgos de Trabajo, que también es expedida por el IES. Además, pues, este mismo documento nos habla de los accidentes, ¿sí? En el cual nos sabe indicar o especificar que el trabajador tendrá derecho al pago de una indemnización en caso de muerte, incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, así como también pues cuando se disminuya permanentemente la capacidad para el mismo o una incapacidad temporal. Todo esto, de pronto habrá más dudas acerca de este tema. Sí, me preguntarán cuánto será, cómo determinar la discapacidad o la incapacidad de ese paciente, cuántos días. Todo depende la gravedad de la lesión, ¿verdad? Entonces, si de pronto en amputaciones existe un baremo, se llama, ¿no? Es decir, una tabla que especifica si yo pierdo esa parte del cuerpo, cuánto porcentaje de incapacidad tengo. Entonces, esto también está justamente en el documento que les subí el día de ayer al aula virtual, que está en enfermedad profesional. Existe un baremo, si lo revisan, podrán detallar y conocer un poco más específico esta parte, ¿no? Vamos a ver, Juan nos dice, buenas tardes, en el caso de los cascos, los empleadores nos suelen dotar de un buen material. Ahí cómo podemos hacer porque nos vemos, no suelen ya. Sí, perfecto. Ocurre muy a menudo que el empleador no quiere hacer una inversión buscando un buen equipo de protección personal, sobre todo certificado, ¿no es cierto? ¿Qué pueden hacer? Especificarle esto, ¿no? La normativa nos dice que tenemos nosotros que adquirir un equipo de protección personal certificado. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema para que ustedes también puedan tener el conocimiento básico. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer llegar una inconformidad, se llama, ¿no es cierto? Una inconformidad a la empresa, al responsable. ¿Por qué? Porque ustedes conocen qué pasa, que si el casco no es certificado, quiere decir que muchas veces el propio casco no certificado es el que causa más daño que el mismo trauma. Entonces, es importante que ustedes generen esa inconformidad. Sí, sí me van a decir muchas veces, pero me pueden botar del trabajo. Sucede lamentablemente aquí, pero sepan que hay un balcón de quejas también en el Ministerio de Trabajo, el cual es un
un lugar al que se puede hacer esta inconformidad de manera anónima. Además, tenemos también varios capítulos que hablan sobre la clasificación de las enfermedades profesionales, de las indemnizaciones y de las obligaciones en cuanto a la prevención de riesgo, ¿no es cierto? En las mismas que se encuentran regulaciones en cuanto a las formas y medidas a tomar para realizar un trabajo seguro. En lo que se refiere, por ejemplo, a andamios, higiene, maquinaria y asistencia médica. Hay varios artículos que les voy a mostrar también en lo posterior, sobre es decir, un aparataje de normativa legal que ustedes pueden respaldarse en un poco más específico, ¿no? Resoluciones también del IES. Hay resoluciones ya derogadas, como ustedes pueden ver, pero existe el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo que ustedes tienen justamente este mismo en la página del IES, ¿no es cierto?, para poderlo descargar. Pero es la resolución, les había dicho, la resolución 513, que también está en el aula virtual, en el cual pues nos habla acerca de todas las enfermedades profesionales, ocupacionales, cómo voy a considerar un accidente, cuánto va a ser una incapacidad temporal, cómo es un aviso, etcétera, y demás. ¿Y cuál es la clasificación? ¿No es cierto? Hablamos ayer de la clasificación, que hay un listado de enfermedades profesionales para revisarlo. Miren ustedes, hay otra normativa bastante importante a nivel nacional, que es el Decreto Ejecutivo 2393. Es un decreto que lamentablemente fue creado hace muchos años, y es pobremente actualizado, podría decirlo, ¿no? Por no decir no se ha actualizado. Aquí en el Ecuador manejamos normativa realmente todavía muy obsoleta, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos este Decreto Ejecutivo 2393 que nos hace también, podría ser es una réplica del mismo instrumento andino de seguridad, en el que este documento, pues, nos menciona sobre todo que es aplicable a toda actividad laboral, y que lógicamente, como todos los documentos, tienen un objetivo, que es la prevención, disminución y eliminación de riesgos. Pero miren también que es importante el mejoramiento del medio ambiente, ¿sí? No solamente del trabajo, sino en general. Además, contiene también un manual interno de seguridad e higiene industrial que debe tener cada empresa. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Miren ustedes que el tiempo realmente es corto y de pronto si la necesidad de ustedes pues es recibir un poco más sobre estos temas, por favor voy a abrir el día de hoy una actividad en el aula virtual para comentarios sobre este curso, ¿no? Es importante para nosotros como capacitadores y la empresa Mentor PIM también saber su opinión. Si les gustó algo, no les gustó algo, mejorar, cómo mejorar. Es importante la mejora continua. Eso es algo que también lo aplicamos en la prevención de riesgos. Siempre no podemos cumplir 100% todo el sistema de gestión, por lo tanto, hay una mejora continua. Siempre voy a encontrar algún error que lo debo mejorar. Para mi caso también lo aplico, así que les invito a que ustedes participen en esta aula virtual con un foro o en los comentarios en Facebook, en los comentarios de aquí para leerlo y pues poder mejorar, tal vez corregir ciertos errores. Así que de esta manera vamos a continuar con los organismos de control, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los organismos de control? Muchas veces no sabemos a quién acudir y sus preguntas me lo han afirmado. De esta manera que sepamos nuevamente que las obligaciones de los empleadores, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? Adoptar las medidas, todas las medidas necesarias para prevenir los riesgos. Mantener en buen estado los servicios, las instalaciones, máquinas, herramientas, materiales, para hacer un trabajo seguro, lo hemos dicho. Organizar y facilitar los servicios médicos, ¿sí? Organizar y facilitar los servicios médicos. Miren que son obligaciones de los empleadores. También facilitar a que se organicen comités, departamentos de seguridad, etcétera, que estén bajo la normativa legal, ¿no es cierto? Toda empresa
que supere una cierta cantidad de número de trabajadores, debe tener un comité de seguridad y salud. Y si de pronto hay una empresa que es bastante grande y tiene varios centros de trabajo, esa empresa, la matriz, tiene que tener un comité y los otros centros de trabajo tienen que tener un subcomité cada uno. Eso también de pronto pueden ustedes leerlo en el mismo acuerdo 2393, donde nos indica cómo conformar un comité de seguridad y salud, cómo debemos, cómo sabemos cuándo implementar un servicio médico, cuándo debemos tener un departamento de seguridad, etcétera. Miren, ustedes les he puesto en resaltado, ¿no? En negrilla, entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. Miren, esto está en la normativa, no es algo que nosotros de pronto nos inventamos, pero sí nosotros podemos saber que la norma nos respalda en cuanto a este tipo de obligación del trabajador. También pues nos menciona que como obligación del empleador está instruir sobre los riesgos, ¿sí? Como les había dicho al inicio. Tengo un empleado, un trabajador nuevo, en general debo yo informarles sobre los riesgos de su puesto de trabajo, pero no solo informarles en los riesgos, sino habíamos quedado también en la forma y los métodos que debo enseñarle para que prevenga aquellos riesgos, ¿sí? Dar formación, ya hemos hablado también, dar formación en materia de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Siempre y cuando hay que ser razonables como trabajadores, ¿verdad? No voy a pedir a mi empresa una capacitación de algo que no es inherente a los riesgos que estoy expuesta o a mi perfil o a mis actividades laborales, ¿verdad? Entonces también eso concuerda a la normativa, que la empresa nos debe dar formación en temas de prevención de riesgos, hablando más detalladamente. Debe tener un reglamento interno, así como también facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones que estén a cargo de cualquier autoridad administrativa, ¿no? Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al IES en caso de accidentes y enfermedades, ¿sí? A veces hay empresas que de pronto no comunican, ¿sí? a las entidades de control y hace que nuestro trabajador tampoco, como desconoce del tema, no reciba su investigación y de ser el caso favorable para el trabajador, una indemnización, etc. Prohibir es otra obligación del empleador, ¿no es cierto? Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes. Cuando no sea posible el empleo de medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, lo comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. Es lo que he venido diciendo. Si yo sé que tal vez hay un peligro que está poniendo en riesgo mi vida, entonces yo voy a hacer ¿qué? Voy a parar mi actividad laboral, comunicar a mi jefe, mi alto superior, quien deberá tener la responsabilidad de decirme si continúo o no. Pero que sepa que si amenaza mi vida como trabajador, tengo todo el derecho a no realizar dicha actividad hasta que se subsane dicho peligro. Aquí también pues tenemos otro resumen de obligaciones de los trabajadores que está participar en el control de desastres, prevención de riesgos, mantenimiento de la higiene también en el trabajo. Miren ustedes, a veces como trabajadores decimos, no, yo no quiero ir al simulacro, yo no quiero contribuir en mi empresa para prevenir riesgos. Y miren que esa es una obligación del trabajador. ¿Sí? Está en la normativa legal. Asistir también a los cursos. Nuevamente, a veces la inconsciencia de los trabajadores nos hace faltar a estos cursos. Nos dicen, no, hoy hay una actividad, una charla de prevención del uso de drogas. Yo no consumo eso, entonces a mí no me interesa. No, debemos asistir, ¿no es cierto? Porque mucho más si es control de desastres para yo saber qué realizar en un momento de que se presente este tipo de emergencias.
más aún también en prevención de riesgos, salvamento, socorrismo, etcétera, ¿no es cierto? Otra obligación es usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. Hemos venido repitiendo acerca de este tema, que muchas veces les vemos a los trabajadores con las gafas de protección en la cabeza, o se caen o no las limpian, los uniformes también no los mantienen limpios de la manera posible, etcétera. Entonces, miren que está como obligación. Informar también al empleador, volvemos a repetir, sobre las averías y riesgos que puedan ocasionar. Si no, miren ustedes, les he puesto en negrilla, si el empleador, a pesar de que yo le notifico de cualquier peligro y no hace nada, el trabajador puede comunicar a la autoridad laboral. ¿Para qué? Para que tome medidas adecuadas y oportunas. Sí, yo le notifiqué a mi jefe inmediato superior que de pronto en el ejemplo del derrumbamiento y no hizo nada. Pero yo sé que si voy a hacer esa actividad, mi vida está en riesgo. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho, amparado en la normativa, de acudir a una autoridad laboral. ¿Cuál es? El Ministerio de Trabajo o de Relaciones Laborales. Pero miren ustedes también que está en negrillas, ¿no? Obligación del trabajador es cuidar su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. Miren ustedes, no es simplemente fácil decir, no, yo no voy al control médico o no me aseo de manera adecuada, no cuido mi higiene personal, y entonces esa es una obligación del trabajador. Otra obligación importante y subrayada es no introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en el mismo estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas sustancias. Está por demás explicar estas dos líneas, ¿no es cierto? Así como también, si ocurriera un accidente, yo como trabajador estoy en la obligación de colaborar con la investigación del mismo. Hemos hablado también de que existen los comités de seguridad y higiene del trabajo en el mismo acuerdo 2393. En el artículo 16 nos menciona sobre, les mencioné anteriormente, cómo y cuándo sé que debo tener un servicio médico en mi empresa. El artículo 17 es sobre la formación, la propaganda y la divulgación de cualquier capacitación, de cualquier documento, así como también de condiciones generales de los centros de trabajo, que también estaremos hablando anteriormente. ¿Quién nos audita y quién nos inspecciona, no es cierto? Son importantes entidades como son el Ministerio de Trabajo, pues que como funciones principales, ojo, no son las únicas, está en determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Reglamento de Seguridad y Salud, ¿no es cierto? Imponiendo sanciones a quienes no cumplan, ¿sí? Así como pueden ellos ordenar la suspensión o paralización de trabajos o las actividades u operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores. Miren ustedes, el Ministerio de Salud Pública también es otro ente de control, inspección y auditoría, porque coordina, ¿sí? A través de un comité interinstitucional. Sepa que a nivel nacional hay un comité, se reúnen varias instituciones para determinar todas estas normativas de riesgos laborales. Entre esos está el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué hacen? Ellos ven o toman todas las acciones para prevenir y controlar, por ejemplo, una contaminación ambiental, definir normas sobre la seguridad e higiene en el trabajo y las instalaciones, recopilar datos sobre accidentes de trabajo, ¿sí? O enfermedades profesionales, y también realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales. Esa es una de las funciones del Ministerio de Salud Pública. También tenemos otra entidad que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Menciona Juan, nos dice, el comité paritario es parte de estas auditorías. Indirectamente sí, ¿no? Porque tenemos una auditoría interna que lo debe hacer una persona que efectivamente tenga ese nombre, un auditor interno. Sin embargo, ¿cuáles son las funciones del comité de seguridad o comité paritario de seguridad? ¿Por qué es paritario, no? De pronto hay gente que no comprende este término. Paritario quiere decir
este comité se reúne varias personas, pero como ustedes, como todo ser humano, la naturaleza del ser humano nos dice, a veces la mayoría gana, no por razón, pero por ser mayoría. Entonces, paritaria quiere decir el mismo número de trabajadores de un lado y del otro. Por lo tanto, este comité se comprende de una representación tanto del lado trabajador como del lado empleador, para que ninguno de aquellos pueda ser favorecido por mayoría. Por lo tanto, está el mismo número, en representación, el mismo número de trabajadores, de los trabajadores y de los empleadores. Por lo tanto, este comité tiene varias funciones, entre ellas es velar que la empresa ejecute todas las normas de prevención de riesgos laborales. Entonces, indirectamente sí realizaría una auditoría. Ellos tienen que observar y reunirse mensualmente o de manera extraordinaria, si fuera necesario, para determinar y tomar acciones respecto a prevención de riesgos laborales en la empresa. Si de pronto existe una investigación de accidentes, también acompañar a hacer la inspección y la auditoría, el comité también inspecciona, ¿sí? El comité también inspecciona, puede ponerse una planificación y no necesariamente ser pública, sino realizar inspecciones de manera aleatoria. Es decir, todo aquello que esté con el objetivo de cumplir la norma, cumplir la prevención de riesgos. Sí, valga un poco el paréntesis con la pregunta de Juan. De esta manera seguimos con los organismos de inspección y auditoría, así como control, ¿no? Institución Ecuatoriana de Seguridad Social, ¿qué va a hacer el IES? El IES va a vigilar el mejoramiento del medio ambiente y también pues va a expedir normativa legal como ya tenemos. Va a realizar estudios de investigación sobre la prevención de riesgos, sí, así como también el mejoramiento del medio ambiente. Promueve también la formación de todos los niveles del personal técnico para este tipo de temas, así como también informar e instruir a empresas y trabajadores sobre la prevención de siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente. ¿Cómo lo hace? Y tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de acceder a las capacitaciones que se suelen publicar en la página de seguridad del IES. Hacen planificaciones en temas de prevención de riesgos laborales de manera anual. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el siguiente, ¿no? ¿Cuál es otra de las instituciones que nos ayudan a regular, inspeccionar y auditar también, ¿no? Controlar? Es el Instituto Ecuatoriano de Normalización. ¿Quiénes son los que desarrollan las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y homologación de medios de protección colectiva y personal? ¿Qué quiere decir? Son los que nos dan los estándares básicos mínimos para nosotros contar con un equipo de protección personal o colectiva de forma segura, que sea seguro, que esté certificado en varias normas nacionales en este caso, ¿no es cierto? Aquí ustedes en pantalla ven cuáles son estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en un casco, vemos que tiene que tener varias señalizaciones, varios puntos importantes que ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es el material del casco? El año y mes de fabricación. Ustedes me preguntaban también cuándo debo cambiar yo mi equipo de protección personal o el uniforme, en este caso del casco. Miren, tiene que tener también la vida útil del casco, ¿sí? La marca, y nos dice 5 años a partir de la fecha de fabricación y 3 años en utilización. Debemos cambiarlo siempre y cuando esté en buenas condiciones. Y miren, cuando son de diferentes marcas, hay unos que nos tienen su vida útil de 5, de 7 o de 3. Todo depende también al uso. Perfecto, tenemos también otra señalización que ustedes ven, el marcado CE, que significa una certificación, ¿no es cierto? Una certificación, y cuando tiene este sello CE que dice ahí, vemos que es
que es un equipo de protección normalizado y homologado, ¿no? Tiene que tener el número de la norma, número del modelo de casco, exigencias facultativas, etcétera, número de lote, identificación del fabricante y también el rango de las tallas debe venir. Pero miren el casco certificado, ¿no? Esto tenemos que observar en todo casco. Hay cascos que no van a tener este tipo de detalles, por lo tanto, yo voy a dudar en adquirir aquel. Voy a parar un segundito para contestar una pregunta del compañero. Dice, si el trabajador tiene un accidente de trabajo y pierde parte de su cuerpo, ¿cuánto es el tiempo que la empresa tiene que indemnizar al trabajador? En caso de que la empresa no lo haya hecho, ¿cuántos años después del accidente se puede reclamar la indemnización? Lógicamente, es importante este tema y es de mucho cuidado, ¿no? Porque la normativa legal primero también hay que respaldarse muy bien. Y él había dicho que de pronto existe un siniestro, existe un accidente, pero hay varias cosas que hemos hablado durante estos días para determinar si efectivamente fue a causa del trabajador, a causa o extralaboral y definitivamente determinar si fue o no un accidente o incidente o una enfermedad profesional. De esta manera, el baremo, Armando, tienes a disposición en el aula virtual, en enfermedad profesional, existe un baremo, es decir, si pierdes tú un brazo, ¿cuánto es el porcentaje? Y según eso, según el porcentaje, y según también el criterio clínico, ¿sí? El criterio clínico, criterio médico, criterio del delegado o responsable o técnico de seguridad, es decir, según el criterio médico y el técnico para determinar primero la indemnización y segundo, hay casos que incluso hasta de por vida tienen que indemnizar a esa persona. ¿Cuántos años? Realmente tú tienes un plazo para notificar al IES de 10 días, ¿no? Para notificar en el caso de como empresa. Yo debo notificar hasta un plazo máximo de 10 días de que ha ocurrido un accidente de trabajo o incidente. Mucho más de manera obligatoria un accidente de trabajo y también una enfermedad profesional mucho más, ¿no? Mucho más tiempo. Sin embargo, pues entras en un caso y una pregunta muy difícil de contestarte, ya que deberán tener todos los respaldos posibles para poder realizar un tiempo después el aviso, ¿no? de un accidente. Sepan que si de pronto existe el trabajador pone una denuncia a nivel del Ministerio de Relaciones Laborales, debemos tener también todo el respaldo legal, ¿no? Todos los documentos que me puedan apoyar a mí como trabajador para demostrar el hecho y sepan que también existe, en ese caso, si se determinara a favor el visto bueno, se podría decir, a favor del trabajador, la empresa incurriría en una falta muy grande, incluso multas que son realmente importantes, ¿no? Entonces, la empresa tiene que tener la conciencia de notificar todos los procesos de investigación investigación de accidentes que se han dado, ¿no? Porque cae en una sanción hasta pecuniaria y penal sobre la no notificación del mismo. Miren, ustedes también les he puesto aquí para hablar algo rápido de esto. ¿Cuáles son los formatos de inspección que nos da el Ministerio del Trabajo? Los formatos de inspección del Ministerio del Trabajo lo he puesto aquí a manera de captura de pantalla. Es en sí el mismo formato y lo he colocado partes importantes, ¿no? El resumen de aquello. Estos son datos para una empresa que, por ejemplo, tiene de 1 a 9 trabajadores. Sí, es un tipo de formulario de inspección para empresas que tienen solamente de 1 a 9 trabajadores, en el cual ustedes pueden ver que, aparte de los datos generales de la empresa, viene muy a la vista la lista de verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo de esa empresa. Es decir, qué gestión, si cumple o no la gestión de talento humano. Sepan que no es solamente esta línea de gestión de talento humano, sino se desprenden muchos otros detalles, ¿no? Que está omitido aquí, pero les voy a enseñar dónde lo pueden obtener. Gestión documental, también cómo maneja la empresa y qué documentos tiene la empresa de respaldo, si cumple o no cumple, o no aplica. Gestión de prevención de riesgos laborales, es decir, por ejemplo, el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico, económico, psicosocial y trabajos de alto riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe cumplir? Señalización, si cumple o no. Les había dicho también en amenazas naturales y riesgos antrópicos.
cumple o no cumple la gestión de seguridad y salud en el trabajo y servicios permanentes, es decir, se cumple un formulario para empresas, ¿sí?, que tengan 1 a 9 trabajadores, y también hay empresas que tienen de 9 a 10 trabajadores. De esta manera, pues, sepan que existe una jerarquía del control de riesgos, como les he venido mencionando desde el primer día. ¿Qué debo hacer si yo encuentro primero un factor de riesgo? Miren ustedes, lo más efectivo es eliminar el riesgo, ¿sí? Seguido por, si yo no puedo eliminar, debo disminuir tal vez la exposición, basándome en ¿qué? En sustituir la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa. Además, también tengo el siguiente: si ya no puedo sustituir esa actividad, necesariamente tengo que realizar esa actividad bajo esa exposición, debo recién ahí hablo de la ingeniería, es decir, de la gestión técnica, ¿no es cierto? Aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación, aislamiento durante el tiempo de operación, etc. ¿Qué quiere decir? Como ustedes ven, ¿no es cierto? Si yo necesito tener o excavar este túnel que está haciendo mi trabajador, no necesariamente tengo que hacer esa actividad. Entonces voy a usar ya ingenierías, ¿no es cierto? Es decir, voy a usar equipos de protección colectiva primero, se elige siempre las colectivas, después las personales, para poder, y ayudarme de todas estas mecánicas, barreras, guardas, etcétera, etcétera, para poder disminuir el riesgo. Siguiente, si yo ya he realizado esto, eliminación, sustitución, ingeniería, voy recién a establecer la administración. ¿Qué puedo hacer yo en la administración para controlar el riesgo? Es establecer políticas, procedimientos, prácticas del trabajo, programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo. Miren ustedes que como último punto para controlar un riesgo está el uso de equipos de protección personal, porque se ha determinado que es el menos efectivo. Por esa razón, primero se elimina el riesgo. Si no lo puedo eliminar, lo sustituyo, disminuyo su exposición. Si no puedo ya eliminar o disminuir la exposición, realizo o me ayudo de varias mecánicas, de barreras, de guardas, etcétera, es decir, la ingeniería. Si yo no puedo hacer esto y tal vez puedo hacer también actividades en administración, ¿para qué? Para hacer políticas, señalizaciones, procedimientos, etcétera. Debo hacerlo, pero también como último y menos efectivo, actividades para controlar el riesgo es el uso de equipos de protección personal, que es lo último que deberíamos hacer, ¿no? Entonces hablaremos también sobre la señalización de seguridad. Les voy a hablar algo súper rapidito sobre este tema para poder topar todos los puntos, ¿no es cierto? Entonces, la señalización de seguridad, en resumen, hay señales, hay 4 tipos de señales, ¿no es cierto? Todo esto sacado de la norma INE, ISO y notas técnicas, ¿no? Señales de precaución que van en color amarillo. ¿Qué significa esta señal de precaución? Significa avisar de una condición o acción con riesgo, ¿sí? La roja, la prohibición, como todos hemos visto, ¿no es cierto? Son señaléticas rojas. ¿Qué me avisan? Que es la presencia o cómo impedir la presencia de riesgos. La obligación, en cambio, está en señalética color azul para ordenar que se debe cumplir. Y la señalización que todos conocemos, hemos visto un punto de encuentro, una ruta de evacuación, una salida de emergencia, es efectivamente eso, ¿no es cierto? Son evacuación y condición segura para avisar de acciones, sí, o condiciones seguras. Miren ustedes, aquí tengo un cuadrito súper importante que pues está también en toda la normativa sobre las figuras geométricas. Es importante conocer, ¿no es cierto?, la figura geométrica cuyo, por ejemplo, el círculo con una barra diagonal, ya todos entendemos que es una prohibición y miren, está en color rojo, ¿sí? Pero no puedo yo juntar rojo tal vez con verde, no, sino que existe estandarizado cuál es la combinación de colores, es decir, esta señalética o aviso de prohibición, que es en rojo, puedo combinar con el blanco,
¿sí? Con el blanco. Pero en este círculo con una barra diagonal suele haber un dibujito en el centro para indicarnos y darnos más señales de que está prohibiéndonos de esa señal. Uno de los más famosos es prohibido fumar, prohibido beber, prohibido ingresar con animales. Ustedes al pictograma, al gráfico que está en el centro de esta señal, lo tienen en color negro. No lo puedo poner en color blanco, debo ponerlo necesariamente en negro. Por lo tanto, ustedes las señales de prohibición encontrarán 3 colores: rojo, blanco y negro. ¿Sí? El círculo, en cambio, azul, ¿no es cierto? El círculo azul, que nos da a entender que es una acción de obligación, ya lo hemos dicho, que su color va a ir contrastado con el blanco. Sí, puedo poner el blanco. Y también debe ir en blanco el pictograma, ¿no es cierto? Debe haber el usar, tenemos uno muy famoso ahora, ¿no es cierto? El usar mascarilla. Suele estar dibujada una mascarilla con una persona de color blanco. No puedo ser azul y amarillo, no. Tengo que combinar el azul con el blanco. Ejemplos de uso es protección para los ojos, protección para lavarse las manos, etcétera, ¿no es cierto? El triángulo en ese caso también nos indica, esta figura con las esquinas exteriores redondeadas nos indica precaución. Amarillo, precaución, ¿no es cierto? El contraste, como vemos en la misma figura, es con el color negro. El ejemplo del uso es precaución, riesgo biológico, precaución, riesgo eléctrico, precaución, caída de material pétreo, es decir, tenemos esta mezcla de colores, ¿no es cierto? Y el verde, como hemos hablado, es para indicarnos una condición segura que puedo combinarla únicamente con el blanco. Y estas señales se dan usualmente en primeros auxilios, salidas de emergencia, puntos de encuentro y durante una evacuación. Existen también algunas instalaciones provisionales que debe tener la empresa, ¿no es cierto?, el centro de trabajo, como es dotación de agua, ¿sí?, para el aseo personal, y en el caso de que la normativa sí lo especifique, duchas y lavamanos. Ahora, en el protocolo de bioseguridad existe por la pandemia esta especificación, ¿no es cierto?, que los lugares de trabajo tienen que tener aseo personal, ducha y lavamanos, como mínimo lavamanos, ¿no es cierto? Así como también agua para beber, purificador de agua, etcétera. Baterías sanitarias es importantísimo, sobre todo en la industria de la construcción, ¿no? ¿Verdad? En los centros de trabajo, por ejemplo, en la actividad minera, etcétera, debe tener, y no solo en estas industrias, sino en la industria de alimentos, de provisión de alimentos, en las industrias de farmacias, farmacéuticas, etcétera, debe tener servicios higiénicos que sean separados hombres y mujeres. Debe tener lavamanos, debe tener ducha con agua suficiente, tapa los tachos de basura con tapas, ¿no es cierto? Limpieza y desinfección, sí, para no contaminar también las fuentes de agua. Los vestidores, en el caso de que exista campamentos, por ejemplo, deben tener canceles individuales, orden de aseo. Por ejemplo, en un hospital, el personal hospitalario debe tener este tipo de condiciones. En otra situación también se deberá proveer de vivienda, de alimentación, etcétera, ¿no? Todo depende al tipo de actividad y a la condición. Voy a leer, estoy leyendo una pregunta, ¿no?, de Gustavo. La indemnización, cuando es N, cubre cualquier tiempo, lo cubre la empresa, o el seguro también lo cubre con algún porcentaje. Muchas gracias. Realmente todo esto depende, ¿no? Depende del tipo el tipo de discapacidad o de incapacitación, ¿no? De incapacidad. Incapacidad, sea temporal, sea permanente, etcétera. La empresa, en la parte privada, la empresa debe hacerse cargo, y también pues hay una parte que se hace cargo el IES, ¿no? Todo depende del tipo de lesión que tenga y el porcentaje, así como también de la incapacidad.
En servicios higiénicos, volviendo a nuestro tema, en servicios higiénicos, el número de elementos necesarios para el aseo personal debidamente separado, habíamos dicho por sexos, es decir, hombre y mujer, se ajustará al centro de trabajo. En este caso, miren ustedes, debe haber, por ejemplo, excusados, urinarios y duchas. Miren ustedes, uno por cada 25 varones, uno por cada 15 mujeres, urinarios, uno por cada 25 varones o fracción, duchas, uno por cada 30 varones y uno por cada 30 mujeres. Ustedes ven que de pronto en el ejemplo que habíamos puesto ayer de la persona, de la señora que sufría el síndrome del túnel carpiano, veían muchas personas ejecutando la misma actividad. Es mandatorio tener un servicio higiénico, ¿no es cierto?, en ese caso. Pero además, pues, tenemos también este tipo de protección, ¿no es cierto? Hablaremos primero de las colectivas porque siempre recalco que primero se debe dar prioridad a las protecciones colectivas. Yo debo implementar primero protecciones colectivas. No hay un error, hay mucha gente que lo hace primero, dota de protección personal cuando debería primero realizar la instalación de protecciones colectivas. ¿Por qué? Porque la protección colectiva cubre a muchas más personas, ¿no? ¿Qué es una protección colectiva? Es un conjunto de herramientas, mecanismos y procedimientos que van o que son adaptados para evitar o controlar un riesgo. Sí, caída, lesión o muerte de varios trabajadores a la vez de forma oportuna. Por lo tanto, siempre se elige primero las protecciones o la instalación de protecciones colectivas. Ustedes pueden ver un muy claro ejemplo, les voy a dar en estas fotografías del sector de la construcción, ¿no? Se evita caídas, si ya se caen, evita la muerte de ese trabajador, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, hay varias condiciones, varios tipos de redes, hay varios tipos de protección colectiva dependiendo también en la industria, ¿no? Miren ustedes este tipo de anclaje, porque si yo le doy, prefiero, o en este caso, como ustedes ven el techo de esta construcción, prefiero usar un casco, porque no es cierto, o sea, sí le voy a dar, pero como primera opción voy a ver la protección colectiva, ¿no es cierto? Es decir, detener la caída de este material de construcción, porque va a evitar que no solamente no va a proteger solo a uno, sino va a proteger a todos. Y también pues contar con la señalética que hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tienen ustedes las redes para proteger de caídas cuando se trabaja sobre todo en alturas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos varias formas de elegir. Debemos en sectores como este de alto riesgo, entonces redes en todos los lugares donde que sean posible y sea necesario, ¿no? Cintas de peligro, miren ustedes porque el trabajador puede pisar y caer en estas zanjas, es que hay una situación de peligro, ¿verdad? Miren ustedes, aquí hay una construcción y no solamente hay que ver el lugar del trabajo, sino el área vecina es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren ustedes, esta construcción ha tenido que colocar redes en el vecino, ¿no es cierto? En las instalaciones vecinas. ¿Por qué? Porque si estoy realizando una construcción, puede ser que caigan elementos materiales o herramientas hacia los lados de la misma, ¿no es cierto? Y entonces tengo que yo proteger a mi área vecina de esto. Mucho más si existen niños, miren ustedes, ¿no es cierto? Aquí hay están realizando una construcción, un proceso constructivo y tienen aquí ustedes un jardín de niños, ¿no es cierto? Juegos de niños. Entonces hay que proteger también no solo al trabajador, sino también a nuestros vecinos, si podríamos decirlo así. Por lo tanto, tenemos también el equipo de protección personal, ¿no? El famoso equipo OEPP o EPI, equipo de protección individual, es lo mismo, ¿no? Son elementos para uso de los trabajadores que tienen por fin protegerlos de riesgos, ¿no? ¿Sí? Protegerlos del riesgo. Se usan, que quede muy claro, se usan como forma o alternativa luego de haber intentado el control de la fuente, ¿no es cierto? Ya hemos visto la jerarquía del control de riesgo. Y pues a la larga se convierte en método más caro, pues debe renovarse periódicamente, causa incomodidad al trabajador, sin embargo es
importante contar con ellos también, ¿cierto? Por lo tanto, en sectores debemos primero establecer la actividad laboral, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en este caso, yo les he puesto aquí en la construcción, se necesitan cascos que soporten golpes, ¿no es cierto? Que soporten golpes. No será el mismo casco para otra actividad laboral donde que simplemente necesitaría una protección más general de mi cabeza. Pero en este sentido, los cascos pueden estar certificados y homologados según la norma ANSI, ¿no es cierto? Que ustedes tienen aquí, que es que es un estándar, ¿no? Para ver que sea homologado, ¿no? Nos manejamos con normas internacionales muchas veces, pero también existen las normas, las nacionales, ¿no? Como les había mencionado. ¿Qué debe tener un casco de seguridad? Miren ustedes, debe tener la sudadera, las suspensiones, los arneses, el barbiquejo y colocado de forma correcta, ¿no? A veces vemos que el casco, el barbiquejo está por acá arriba, la nuquera también, entonces debemos observar que todo esté de forma correctamente usado, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí? Ya hemos visto en una misma gráfica. Creo que tenemos un inconveniente con Paulita. Vamos a esperar un momentito hasta ver si ya la retomamos. Por favor, no se vayan. Gracias, mil disculpas a todos. Bueno, les decía que en cascos, por ejemplo, podemos observar la norma ANSI, ¿sí? La norma ANSI, que ustedes la tienen descrita en la pantalla, el cual pues nos menciona también qué debemos ver en un casco de seguridad para saber si este es adecuado o no, ¿no es cierto? Debemos observar el mes y el año, el día, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos también guantes de seguridad, ¿no es cierto? Y vemos esto sobre todo, como les digo, en industrias donde que hacemos un mal uso de los mismos, ¿verdad? Me dirán ustedes, ¿para qué sirven estos guantes de color azul? Por favor, a ver, quiero ver quién está despierto después de esta interrupción. ¿Para qué sirven los guantes de color azul que lo tienen ahí, no es cierto? Que son de nitrilo. Díganme ustedes, participen en el Facebook o en esta sala de Zoom. Vamos, estos guantes de nitrilo, ¿no es cierto? Es para el transporte de qué material será. Vamos a darnos unos minutitos, unos segundos para observar. Sí, no hay participaciones, sin embargo, bueno, los guantes de este color ya tenemos, perfecto, tenemos una participación. Vidrios o varillas, perfecto, muchas gracias, material cortopunzante, gracias. Efectivamente, sí, ¿no es cierto? Este tipo de guantes es para el transporte de hierro, ¿no? Entre otras cosas. Sepan ustedes que no cualquier guante sirve para realizar cualquier actividad, ¿no es cierto? En este caso vemos que también los guantes de caucho, ¿no es cierto? Es para el manejo de líquidos, es importante, ¿no? Nosotros muchas veces vemos a nuestros queridos trabajadores, por ejemplo, de una construcción, usando estos guantes de caucho para manejar hierro de pronto. Pero sepan que es incorrecto, ¿no es cierto? Cada tipo de guante tiene una actividad diferente. ¿Cómo nos basamos en saber si está homologado o no, si es un buen guante o no? Es según la nota técnica de prevención 747 española, ¿no es cierto? Que podemos buscarlo también y descargarnos del internet. De manera rápida vamos a hablar sobre la protección auditiva y estos están pues homologados o certificados bajo las normas ANSI, ¿sí? Bajo esta norma ANSI que también la tienen detallada en la pantalla. Como les vuelvo y les repito, ¿no es cierto? Esta homologación también lo hace el INE, hemos hablado ya como una entidad de control al inicio. Pero a manera de resumen vemos, ¿no es cierto? Y ayer tengo aquí la respuesta a las preguntas a una pregunta que me realizaron el día de ayer, ¿no es cierto? Y que quedé en responderle el día de hoy. ¿Cuánto tiempo yo puedo estar expuesto al ruido? Miren ustedes.
tenemos este cuadrito muy chévere, ¿no? El nivel sonoro en decibeles, cuando yo tengo en 85 decibeles, puedo yo tener una exposición de 8 horas, ¿sí? A medida que voy subiendo los decibeles, voy disminuyendo el tiempo de exposición. Miren ustedes, cuando tengo 90 decibeles, el tiempo de exposición será solo de la mitad, de 4 horas, 95 de 2 horas, 100 de 1 hora, y miren, 110 y 115 es prácticamente 10 de media hora, 10 minutos, cuarto de hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a medida que va subiendo los decibeles, voy necesitando estar menos tiempo expuesto. Es de esta forma que yo voy a usar los diferentes tipos de protección auditiva, ¿no es cierto? Aquí tenemos este tipo de caucho nada más, donde que yo necesitaría simplemente el nivel sonoro de 85 decibeles. Pero sigue subiendo a medida que yo necesito mayor protección, ¿no? Con diferentes tipos de audífonos que los tienen en su pantalla. Así también, ahora, muy importante, ¿no es cierto?, sobre la protección respiratoria, ¿no? Nos podemos nosotros basar en la norma NIOSH, ¿sí? Que pues nos indica que, por ejemplo, para gases, para vapores, para partículas químicas, voy a usar ya una N95, media cara completa. Si necesito yo la exposición o estoy expuesto a polvos, a químicos, a gases, lógicamente será una protección mayor que una mascarilla, se puede decir, como las que tenemos usualmente, ¿no es cierto? Una KN95, una 95, una quirúrgica, etcétera. Pero miren que podemos basarnos un poco más en las normas NIOSH, ¿no? Que ustedes tienen también aquí en la pantalla. La protección ocular también, a manera rápida, podemos observar que están homologadas, o podemos observar la homologación o los estándares de la norma ANSI, ¿no? Z87.1 del 2015. En la cual pues depende, me van a preguntar cuál uso, ¿no? ¿Cuál uso? Y el uso depende de qué, del tipo de protección que yo quiero darle a mi trabajador, el tipo de factor de riesgo. Si yo de pronto necesito solamente que sea el polvo seco o el químico sé que va a ingresar por el lado superior o inferior, si yo de pronto uso solamente tipo de gafas como las que usamos para el sol, ¿no? Ejemplo. Pero si yo quiero darle una mayor protección a mi trabajador, pues lógicamente voy a usar una como la que tenemos en la esquina inferior derecha, ¿no es cierto? Todo depende del factor de riesgo que yo quiero, del factor de riesgo que yo quiero protegerle a mi trabajador. Vemos también que hay un tipo de protección anticaída, ¿no es cierto?, que podemos buscar la homologación ANSI Z359.11 del 2014, que en este caso serían los arneses, ¿no es cierto?, que debe tener un arnés, un tirante, un elemento de ajuste, bandas secundarias, la banda del muslo, en la parte posterior un elemento de enganche y una banda subglútea. Además de todo este arnés, cuando se acompaña de la cuerda, debe tener un slingar que tenga resorte, ¿no es cierto? Porque en el momento de una caída, este impacto hace que cuando tenemos una cuerda sin el resorte o el slingar, ¿sí? Absorbe el trabajador todo el rebote y el golpe posible. Sin embargo, cuando se tiene un slinga y el resorte adecuado, el que absorbe más el golpe, más que el golpe, el rebote, ¿sí?, es esta misma slinga. Por lo tanto, el daño es menor, ¿no? Esto es importante, lo pueden revisar las normas ANSI también respecto a los arnés. Pero algo importante, sobre todo en la industria de la construcción, es el punto de anclaje, ¿no es cierto? Hay varios puntos de anclaje y miren que según esto es la consecuencia de la caída, ¿no? Cuando tenemos el punto de anclaje superior, que supera la talla del trabajador, miren ustedes que la caída, la altura de la misma es menor, ¿sí? Es menor. Por lo tanto, la consecuencia también será menor. Pero miren, cuando el punto de apoyo está a la misma altura que el trabajador, que el tórax de mi trabajador, como en la figura 1, la caída ya es
mucho, mucho mayor, ¿no? Miren, y más aún en el punto 2, donde está en la parte inferior, en los pies de mi trabajador. La caída es o tiene una altura mucho mayor. También es importante, ¿no? De pronto quedan mucho más por resolver acerca de este tema. Ven ustedes que si de pronto es necesario, pues realicen el comentario en esta actividad del aula virtual, donde que puedan manifestarnos su necesidad de extendernos un poco más en este tipo de equipos de protección personal o en el tema que ustedes consideren necesarios para organizar una nueva capacitación un poco más específica. De esta manera vamos a pasar al último punto de nuestra capacitación, de nuestros días de capacitación, que es la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud, vemos que existen varias definiciones, ¿no es cierto? Que hay una evaluación médica ocupacional, pero ¿qué es la evaluación médica ocupacional? Esta es, pues, todo acto médico, ¿sí? En el cual se le interroga, se le examina al trabajador, pero con un fin, que es de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar también la existencia de consecuencias en dicho trabajador por esa exposición. ¿Qué iba a incluir? Ayer lo hemos hablado también en enfermedades profesionales. Incluyen la anamnesis, que eran las preguntas que yo le hacía a mi trabajador, el examen físico que le realizaba, el criterio de laboratorio, se recordarán, el diagnóstico de la misma, cuáles son las recomendaciones y si mi trabajador es apto o no para realizar dicho trabajo, ¿no? Dicha actividad. Pero sepan también que existe un protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un plan preciso y detallado sobre cuáles son las actividades que voy a tener yo para vigilar la salud de mis trabajadores. Pero todo esto va a concordar ¿con qué? Con el factor de riesgo al que está expuesto el mismo, ¿sí? Miren ustedes, se trata de hay varias maneras de vigilar la salud, ¿no? De mis trabajadores. En este sentido hay una vigilancia que la hago solamente al trabajador, es decir, la vigilancia individual y la vigilancia colectiva que hablábamos el día de ayer también como criterio epidemiológico, es decir, yo no voy a observar tal vez solamente en ese trabajador, sino voy a ver más allá, voy a ver si varios trabajadores presentan o no ese síntoma, esa enfermedad, ese signo. De esta manera es que hay varios tipos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vigilancia activa, es en donde el personal de salud va a ejecutar la búsqueda. Yo busco dónde están las personas que están con síntomas, yo busco. Entonces, independientemente de que la persona acuda al servicio médico, el servicio médico mejor va en búsqueda de cualquier persona que esté enferma o que tenga alguna situación de salud, ¿sí? Entonces, esta búsqueda activa comprende de aquello, ¿no es cierto? De tal manera que también se deriva otra vigilancia, que es pasiva, ¿sí? Es decir, cuando se tiene esta información de los registros ya establecidos, ¿sí? Es decir, de una fuente estadística, de un anuario, de historias clínicas o de la historia, de pronto en mi trabajo tenemos una sala situacional en donde me indica qué enfermedades profesionales ya han existido en mi puesto de trabajo, demás, ¿verdad? Y la centinela, es decir, la vigilancia centinela es la que se realizaba como el día de ayer, por ya haber presentado un problema de salud, ¿no es cierto? En particular, y yo voy a buscar en el resto de trabajadores y también presentan algo en específico. ¿Sí? Los objetivos entonces de la vigilancia de la salud, ¿cuáles serán? ¿Cuáles creen ustedes que puede ser el objetivo de yo ir vigilando la salud de mis trabajadores? Primero es detectar de forma temprana una alteración en un trabajador. Eso es importante, ¿no es cierto? Todos conocemos que es importante primero prevenir. Segundo es buscar los inicios tal vez de una enfermedad, una patología para que no progrese. Entonces voy a detectar de manera precoz las alteraciones de ese personal. Pero también me sirve para identificar los trabajadores que son, hemos hablado hasta de grupos vulnerables y prioritarios, ¿verdad? Y tercero, pues adaptar la tarea al individuo. Hemos dicho adaptar el puesto de trabajo al trabajador, en este caso, ¿no es cierto?
así como también pues valorar el estado de salud de todos mis trabajadores, ¿sí? Alertar sobre posibles situaciones de riesgo, ¿no es cierto?, en puntos que sean específicos de la empresa para poder realizar una vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? Hemos hablado el día de ayer también al respecto de esta vigilancia o criterio epidemiológico. Me sirve también esta vigilancia, se incorpore al plan de prevención de las medidas que sean oportunas y recomendadas por quién, por nuestro médico, ¿no es cierto? Es decir, el médico vio que en algunos trabajadores existe un tal riesgo, entonces, ¿qué voy a hacer yo como responsable de la gestión de prevención de riesgo de mi empresa o como trabajador? Voy a tomar medidas ¿para qué? Para poder eliminar ese riesgo, disminuir, como lo hemos hablado, o corregir, ¿no es cierto? O aplicar medidas correctivas. Y de esta manera, pues, también es importante vigilar la salud para evaluar la eficacia de ese plan de prevención, de esas medidas que yo me he propuesto para tanto prevenir como corregir el riesgo. De esta manera es que tenemos primero que saber varias cosas, ¿no es cierto? Que el empleador garantice primero la atención de salud y que sean estos todo tiene que estar relacionado al riesgo al puesto de trabajo, al riesgo del cual está mi paciente o mi trabajador expuesto. Es decir, si yo soy la persona que realiza tareas de limpieza y de pronto tengo una cefalea o necesito o tengo un problema y es una mujer, tengo una metrorragia, ¿tendrá que ver tal vez con mis tareas de conserjería, de limpieza? No, ¿no es cierto? Entonces, el empleador no está obligado a atenderle, a darle un servicio médico por ese problema. Pero si es que mi paciente o mi trabajador presentara una epicondilitis, por ejemplo, que es una inflamación a nivel del codo por hacer movimientos como jugar tenis o como realizar este tipo de movimientos que les estoy indicando, eso sí podría ser cubierto por mi empleador, porque tiene que ver con mi actividad laboral. Además de todo, pues es confidencial, ¿no es cierto? El médico no le va a decir al jefe inmediato, al gerente, que tal trabajador tiene el problema de salud detallado. No le puede decir porque eso es confidencial. Que si llega a oídos de mi gerente es que tal vez no está apto para ese trabajo. O sí está apto. No le llega absolutamente nada más. De hecho, es confidencial, tal es así que nadie más que no sea el médico puede observar la historia ocupacional de ese paciente. ¿Sí? Debe además de ser muy ético, ¿no es cierto?, con el fin de que se asegure que haya una práctica profesional coherente, con el respeto sobre todo a la intimidad, a la dignidad y a la no discriminación laboral por motivos de salud. Debe ser también prolongada en el tiempo, ¿no?, cuando sea pertinente, más allá de la finalización de la relación laboral. Y así también, pues, existen disposiciones legales para esto, ¿no? Que también lo vamos a observar. Otro de los objetivos también de esta vigilancia de salud, habíamos dicho que es identificar los problemas, ¿sí?, en todas sus dimensiones, tanto solo en un trabajador o de manera individual como colectiva, es decir, de varios trabajadores. ¿Para qué? Para planificarme yo qué actividades hacer para prevenir esos riesgos, disminuir los riesgos, eliminar los riesgos o corregir aquel factor, aquella presencia del factor. Sí, además debo también medir, como siempre, ¿no? Les había dicho, medir toda acción que yo haga, debo medir o hacer un seguimiento para ver si ese plan fue o no eficaz. Todo esto está respaldado también en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto?, en la Ley Orgánica de la Salud, que también lo tenemos ahora,
en la decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud, en donde, miren, nos dice que todo trabajador tiene derecho a conocer los resultados de sus exámenes médicos, de laboratorio, estudios especiales practicados que sean o que tengan relación con su actividad laboral. Pero asimismo tienen derecho a la confidencialidad de los mismos, de todos aquellos, ¿sí? Sin que puedan estos resultados ser usados para discriminarle a ese trabajador. Sí, por lo tanto, esto es importante porque muchas personas no conocen y no se hacen chequear por su médico, por el médico ocupacional, con temor de que de pronto exista algún tipo de discriminación. Pero sepan que le respalda la normativa. Por lo tanto, voy a explicar de manera rápida cuáles son los tipos de evaluaciones médicas que debe una empresa tener o yo como trabajador debo asistir. Esto es la evaluación en varios momentos, ¿no es cierto? Una preocupacional inicial. ¿Por qué? Porque esto me aporta datos importantes para conocer el estado de salud de mi trabajador al momento del ingreso. Y es importante tener esta información. ¿Por qué? Porque de pronto mi trabajador en el futuro desarrolla una enfermedad. Este dato nos va a poder aportar si esa enfermedad efectivamente fue mientras estuvo en relación laboral o mientras ejecutaba sus actividades laborales en mi empresa. Hay empresas que no cumplen esto y por lo tanto ocurre un accidente, ocurre una enfermedad profesional y no tienen con qué respaldarse para saber cómo el trabajador llegó. Y tampoco el trabajador tiene cómo respaldarse para decir que efectivamente su enfermedad fue causada por su trabajo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo entró ese trabajador a la empresa. Por lo tanto, la evaluación preocupacional inicial es importante. La evaluación periódica también es importante, como siempre, como les he venido mencionando. Hay que hacer seguimiento a todas las actividades que yo haga el chequeo médico periódico no está de más, ¿no es cierto? No es una excepción. Por lo tanto, yo tengo que realizar una evaluación médica periódica. Evaluación de reintegro, si mi paciente salió o salió por un permiso de maternidad, por un accidente que tuvo, debo yo saber cómo ese paciente se reintegra a sus labores. Así como también la evaluación de retiro, que significa el trabajador cesa sus funciones. Debo saber yo cómo sale de la empresa, porque ha ocurrido que de pronto hay un accidente después de sus labores, después de cesar sus funciones y el trabajador dice, voy a decir que me ha pasado mientras realizaba mi labor en el trabajo. Entonces, esto es importante para el respaldo tanto del trabajador como de la empresa. Es de esta manera que una evaluación preocupacional no solamente consiste en la salud física de la persona, sino también en la salud mental y social, ¿sí? de nuestros trabajadores, pero también en función a que tengan relación con las condiciones de trabajo, ¿sí? De esta manera es que habrá que ¿qué se debe realizar? Es un análisis completo, pero todo en relación a las labores de mi paciente, al factor de riesgo que le está expuesto, ¿no es cierto? Y pues, ¿qué debe contener? Debe contener esta evaluación, la identificación del centro de trabajo, los datos del trabajador, los antecedentes personales y familiares, qué factores de riesgo se expuso el trabajador, qué factor de riesgo tiene su cargo actual, y toda la historia laboral, ¿no es cierto? Habíamos dicho ayer, actividades que hace él extralaborales, el motivo de consulta, por qué viene mi paciente al chequeo médico, qué tiene en ese momento del chequeo médico, cuál es la revisión física de todo su organismo, de todos sus constantes vitales, su peso, su talla, etcétera, los exámenes que se le realiza al paciente, cuál es el diagnóstico, si es apto o no apto para su trabajo, cuáles son las recomendaciones que le da el médico, cuál es el tratamiento, ¿sí? Importante también los datos del profesional que evalúa y la firma del trabajador que conoce que se hizo todo ese procedimiento. Eso debe tener una evaluación preocupacional. La periódica, en cambio, la evaluación periódica es para monitorear la exposición a factores de riesgo, ¿sí? Ahí sí vamos a observarle durante todo el tiempo
Muchos me dirán, ¿y cada cuánto se hace este control? El periódico como frecuencia mínima se hace cada año, ¿sí? Sin embargo, depende de la actividad laboral de esa persona y del riesgo que está expuesto, porque puede darse el caso de que se necesite que la evaluación periódica de un determinado trabajador sea mucho más frecuente. Qué sé yo, trabaja con químicos, exposiciones de alto riesgo, por ejemplo, sí, es decir, o el paciente o el trabajador tenga una enfermedad, una comorbilidad que haga que necesite un control mucho más frecuente. ¿Qué debe tener esta evaluación? Todo lo que hemos mencionado también para la evaluación preocupacional. La evaluación de reintegro, entonces, ¿cuándo yo debo realizar esta evaluación de reintegro? ¿No es cierto? Es cuando habíamos dicho el trabajador se ausenta del sitio de trabajo, pero no tiene que pasar de 15 días. Es decir, mi trabajador si reintegra hoy, yo tengo un plazo de 15 días posterior a su reintegro para hacerle este chequeo. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que venga el trabajador un mes después de su reintegro y entonces ya cambiaron las condiciones de reingreso, las condiciones de salud de ese paciente. Y entonces ya cambian muchos criterios. Entonces hay que hacerlo 15 días, hasta 15 días posterior a su reintegro, ¿no es cierto? Sea por un permiso de maternidad, enfermedad, accidente u otro motivo de salud, que debe tener absolutamente todo lo que hemos venido conversando también en las otras evaluaciones. Al igual que la evaluación de retiro, ¿no es cierto? ¿Cuándo se debe realizar? Cuando ese trabajador se desvincula, cesa en funciones o se desvincula de la empresa o institución, tanto sea pública o privada, dentro de los 5 días de haber sido aceptada la renuncia por el empleador, ¿no? Eso es importante realizarlo hasta 5 días porque de igual forma, ¿no es cierto? Puede darse cualquier situación o accidente pasado estos 5 días y el trabajador puede realizar o puede elevar una culpabilidad a la empresa, ¿verdad? Pero todo está para el respaldo tanto del trabajador como para del empleador. ¿Qué debe contener? Lógicamente, la identificación de qué actividad o qué centro de trabajo estaba realizando el trabajador, el cargo que ocupaba, los antecedentes de igual forma, examen físico, el resultado de exámenes, las condiciones de salud, el diagnóstico, sobre todo, cuál es la condición de salud del trabajador al momento del retiro, qué recomendaciones y también, pues, debe firmarlo tanto el profesional que evalúa, el trabajador y la persona de talento humano. Sí, entonces miren ustedes que en cuanto a la evaluación médica como tal, existen varios tipos de evaluaciones. En exámenes de laboratorio también, sí, debemos realizarlos y los resultados, así como el certificado de salud. Es importante obtenerlos, ¿no? No sé si hasta aquí existe una pregunta. Miren ustedes que también es importante que se mantenga el nivel de inmunidad por medio de la vacunación. Fuera de la pandemia, ¿no es cierto? Debíamos antes ser vacunados en función a la exposición del riesgo también, ¿no es cierto? Para evitar, ¿qué cosa? Pandemias, epidemias y pandemias, específicamente esto que ha ocurrido ahora, ¿no es cierto? Si hubiera sido por causa del trabajo laboral, entonces ese es el objetivo, ¿no es cierto? También muchas personas dirán, no hace falta vacunarse. ¿Por qué? Sí, todos debemos mantener un esquema de vacunación completa. Si yo trabajo en una herrería, debería vacunarme contra el tétanos, ¿no es cierto? Si trabajo en el oriente, debo vacunarme yo contra fiebre amarilla, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo como factor de riesgo, voy a estar expuesto. Entonces, la inmunidad y vacunación es importante. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Yo les agradezco a todos ustedes. Espero poder resolver todas sus preguntas. Muy bien, Jorge, buenas noches. Dice, nos pregunta, cuando lleguen las vacunas contra COVID, ¿es obligación de las empresas la vacunación de sus empleados? Es un tema súper nuevo que el Ministerio de Salud es la entidad que va a regular el expendio de la vacuna.
están en conversaciones para que sea regulada la vacuna de manera correcta. Es por eso que todavía no existe un claro flujograma de cómo será el proceso, porque incluso están en debate sobre si las partes privadas van a poder intervenir también en la vacunación. Entonces, es una pregunta muy difícil de contestarle, Jorge, porque el Ministerio de Salud hasta el momento es quien es la persona, es la entidad, perdón, que va a realizar esta actividad. No, porque incluso cada empresa debería tener una adecuada cadena de frío para poder mantenerlo, cosa que sale de las manos de cualquier empresa, salvo que no sea hospitalaria. Entonces, hasta el momento no, el Ministerio de Salud serán la entidad que realice esta actividad de vacunación, y en el futuro pienso que la parte privada, siempre y cuando tenga las condiciones necesarias para mantener y el personal idóneo para colocar esta vacuna, pero de primer punto es el Ministerio de Salud quien realizará esa actividad de vacunación, ¿no es cierto? A cualquiera, fuera de que sean trabajadores o no, eso queda muy aparte, ¿no? Porque habíamos dicho que el COVID no es considerado un accidente, ni tampoco incidente, así como una enfermedad profesional. Entonces, sale primero de que la empresa esté obligada a vacunar a sus trabajadores en cuanto al COVID, porque no tiene relación con la actividad laboral, y habíamos dicho que no es considerado una enfermedad ni tampoco un accidente laboral. En la transmisión en Facebook nos preguntan, ¿usted considera regresar a las actividades normales con mascarillas o seguir en teletrabajo? Muchas gracias por la felicitación. Mi criterio acerca del tema es que realmente depende al riesgo de exposición, ¿no es cierto? Si hay un riesgo de exposición medio o alto, realmente el criterio mío es considerar que debería permanecerse en teletrabajo, ya que muchas personas no manejan de manera correcta las mascarillas, no usan una mascarilla artesanal que no brinda ningún tipo de protección, casi nada diría yo. Segundo, instituciones tanto públicas como privadas deberían contar con todo el equipamiento e instalaciones necesarias. Por lo tanto, ese criterio o considerarlo no dependería del primero el tipo de empresa tal vez, el riesgo al que está sometido el trabajador, si es alto, medio o bajo, y tercero, la capacidad para mantener el distanciamiento y la educación de los trabajadores. Pero a mi criterio se debería todavía mantener el teletrabajo en aquellas instituciones donde no existan las debidas medidas de bioseguridad, como son estas, ¿no? La provisión de agua para el lavado constante de manos, jabón, alcohol, gel, distanciamiento, sobre todo distanciamiento social, áreas que tengan ventilación, y el uso correcto de las mascarillas. Vemos muchas personas todavía en las calles que no usan mascarillas, han perdido totalmente el miedo y no tienen conciencia colectiva de cuidarnos todos, ¿no? Ese es mi criterio respecto a este punto, y no sé si hay más preguntas. Muy bien, entonces para culminar me gustaría mencionar que en el aula virtual pues existe el video, ¿no es cierto? El primer video que se encuentra con tema accidentes e incidentes, ¿no? Me gustaría que ustedes participen en el chat acerca de la respuesta que nos dieron, ¿no? El video que ustedes observaron, ¿era un accidente o incidente? Vamos, por favor, a ver quién participa estos últimos minutitos que tenemos. Es un incidente, nos dice Armando. Muy bien, ¿por qué considera Armando un incidente?
bien. Por favor, pueden ustedes participar en el chat, ¿no? En el chat en el chat estoy leyendo las participaciones. Perfecto. Armando nos dice, no causa daños mayores al trabajador. Exacto, ¿no es cierto? No causó lesión por el cual el trabajador tuviera que perder una jornada laboral. Kevin, muy bien, dice, fue un incidente ya que no trajo daños o lesiones ni pérdidas materiales. Perfecto. Mis felicitaciones a ustedes por su participación, es la respuesta correcta, ¿no es cierto? De tal manera que les voy a presentar la resolución también del segundo ejercicio, ¿sí? A las personas que tuvieron la oportunidad de realizarlo, pueden observar, ¿no es cierto? El punto 1, miren ustedes, ¿no? Existe el factor de riesgo ergonómico, ¿no? Que es cargar peso con una postura inadecuada. El segundo punto es el apilamiento de cajas, ¿no? De manera errónea. ¿Cuál es el riesgo? El peligro es de caída y de golpe, ¿no es cierto? De causar una herida en el trabajador. El 3, tenemos sobreesfuerzos, esa posición forzada, ¿no es cierto? Sobreesfuerzos. El 4 nos dice la escalera no sobresale lo suficiente y está definitivamente realizado el mal, ¿no es cierto? El anclaje de la escalera y el trabajador puede caerse. No existen barandillas en el 5, ¿no? Sí, efectivamente, habíamos hablado de una protección colectiva, que en este caso serían barandillas, ¿no? Puede caer cualquier trabajador. El 7, muy mal asegurado, material mal asegurado, nos dice, ¿no? Aquí las tablas, esta carga primero está ejecutada de manera errónea, ¿no? El 8, subir escaleras sin tener las manos libres, perfecto, ¿no es cierto? Trabajar el 9 sin uso de las gafas de protección. El 10, soldar sin protección contra incendios. Perfecto. El 11, no usa un sistema de elevación adecuado. Sí, perfecto. ¿Dónde está el 11? El 11. Aquí, ¿no? En la escalerita. No usa un sistema de elevación adecuado. El 12, hay una carretilla sin señal de luz. Miren ustedes, sin señal de la luz. Y tampoco debería tener el aviso auditivo, ¿no? La carretilla... El 13 también está mal ubicado, ¿no? El 14, maderas con clavos. El riesgo también de una herida, de pisarlos y si no contamos con un adecuado calzado, mucho mayor aún. El 16, el material puede caerse por el hueco. Perfecto, el 16 puede caer, primero el material y segundo el mismo trabajador. El 17 es falta o ausencia de una señalética, ¿no es cierto? Donde que nos pueda informar que hay un hueco que no está protegido y podemos caer. El 18, y la carretilla, este trabajador está sin cinturón de seguridad. El 19, pista sobre suelo resbaladizo, ¿no? Miren ustedes, hay un derrame de una sustancia que podemos caer. Y el último es escuchar música con cascos. Perfecto, yo espero que la mayoría haya contestado a este ejercicio. Era un ejercicio visual para poder entrenarnos y para observar un factor de riesgo. De esta manera es que me despido de ustedes, agradeciéndoles mucho por la participación a este curso y sobre todo espero que puedan ayudarnos con sus comentarios para hacer una mejora continua, ¿no? De pronto, recomendaciones. Estamos abiertos a recibir cualquier opinión. Yo les agradezco mucho, ha sido un placer para mí conversar con ustedes y pues nada más que desearles mucha salud y prosperidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Paulita. Claro que sí. Y agradecerles a todas las personas que se conectaron. En el Facebook tenemos algunos mensajes de felicitación, en especial a nuestro querido compañero y amigo que también nos va a dar una capacitación la siguiente semana. El licenciado Baidito Vilema dice, excelente capacitación, muchas felicidades por la información, querida Doc. Elizabeth Velasco nos dice felicitaciones por la capacitación impartida. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y a las personas que también estuvieron en nuestra sala de Zoom. Antes de despedirnos, quiero realizarles igual una cordial invitación para que el día de mañana nos acompañen en la siguiente capacitación que Mentor PM junto al Ministerio de Trabajo también nos traen el tema importancia de alimentación en horarios adecuados. Muy importante también que se va a realizar el día de mañana y el día martes.
También por recordarles que el día miércoles y jueves vamos a tener otra capacitación llamada Normas de Bioseguridad en Explotaciones de Agricultura a nivel local. Y el día o el fin de semana tenemos al doctor Luis Novoa, que nos indicará, impartirá también una capacitación llamada Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional 2020, revisión legal y obligatoriedad en las empresas y manejo de la plataforma SUD IES. Con esta capacitación se complementa bastante la capacitación del día de hoy y agradecerte una vez más, Paulita, por todo tu conocimiento brindado y también la paciencia que se ha tenido. Entonces también recordarles que todas las clases están siendo grabadas y que la vamos a subir a la aula virtual para que las personas que vayan completando el curso las realicen. Muchas gracias a todos. Te dejo, Pablito, con las palabras de despedida y nos vemos el día de mañana, invitándoles de nuevo a toda esta semana de capacitaciones, conjuntamente con la siguiente que también nos van a realizar o vamos a dar una semana más de capacitaciones en temas importantísimos y de mucho cuidado personal, como es la de nuestro querido compañero y amigo, cuidado de espalda y estrés en tiempos de pandemia, el licenciado Berito Vilema, que nos estuvo acompañando también en la transmisión. Pablito, te dejo con el mensaje de despedida y con eso desconectamos la transmisión. Buenas noches. Agradecerle, estimada Paola, por la capacitación de esta noche. Igual a todos los participantes, recordarles, ¿no? El mentor PIM está abriendo campo en varias áreas precisamente para la capacitación de todos los profesionales y de estudiantes también, que es el objetivo de ir capacitando para que precisamente también las personas hagan carpeta en su profesión. Agradecerles por esta noche. Gracias, Marquito, por acompañarnos también en esta noche y pues nos estaríamos viendo el día de mañana con la siguiente capacitación. Los certificados y demás pues ya estaríamos nosotros organizándonos internamente. Igual los números están en los formularios. De pronto si alguien tiene alguna duda para la emisión de los mismos. Eso de mi parte, una bonita noche y pues muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Pablito, y también Paulita por todo el conocimiento. Tenemos una pregunta y última pregunta en el Zoom. Nos dice, ¿a qué hora es la capacitación del día de mañana? Las capacitaciones están planificadas para que sean desde las 7 hasta las 9 de la noche. Entonces, de igual les esperamos. Y también, por favor, una vez más, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Mentor PM en Instagram, en Facebook, en YouTube también para que puedan ver esta clase grabada y nos vemos con todos hasta el día de mañana.